Buenos días, mi nombre es Camilo Andrés García Rincón, estudiante de Economía de primer semestre. En este día vengo a hablarles acerca de mi carrera, un poco acerca de lo que es la introducción a la economía, y va a ser para mí un gusto poder compartirles esta hermosa carrera y todos los campos que ella comprende. Bueno, y para comenzar nos haremos esta pregunta: ¿qué es la economía? La economía es una ciencia eminentemente social en la cual se tiene como objetivo la distribución de los recursos escasos para satisfacer necesidades humanas mediante la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. Tenemos que saber que la población siempre se multiplica de forma geométrica y los recursos se multiplican de forma aritmética. Ahora, el problema central de la economía, como muchos saben, es la escasez de los recursos, ya que las necesidades de las personas son ilimitadas. También vamos a hablar de los elementos de la economía. Encontramos 6 tipos de elementos. El primero que podemos encontrar son los hechos económicos. Los hechos económicos son todas esas actividades que hacemos, por lo menos la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de bienes y servicios. Tenemos las actividades económicas, las cuales son las acciones que desarrollamos en donde obtenemos o adquirimos nuestro sustento. También tenemos los actos económicos, que son las fases o etapas que tenemos que realizar para ejecutar nuestra actividad económica, es decir, que la suma de todos los actos económicos nos da la actividad económica. Y tenemos los problemas económicos, que son interrogantes a los que nos enfrentamos permanentemente en la economía, como el qué, el cómo, el para qué y el cuánto. Bueno, también encontramos los factores productivos dentro de la economía. Los factores productivos son todas aquellas, también podríamos considerar las actividades o medios por los cuales hay ingresos. Entre esos empezamos desde la tierra, que es decir, la materia prima. Después viene el trabajo, que es el esfuerzo físico y mental que nosotros como personas realizamos para obtener algo. Tenemos el capital, que es el dinero que constituye principalmente una empresa al momento de abrirla, y tenemos la habilidad empresarial, que es un talento nato que tienen algunas personas para hacer negocios. También encontramos los agentes económicos, que son los que intervienen en la economía. Como primer agente económico tenemos la familia, después le sigue las empresas, después el Estado, después el mercado financiero y después del mercado financiero el resto del mundo como tal. También tenemos un término que es muy importante en la economía, el cual es la globalización. La globalización como tal se define como la comunicación de todos entre todos, esa capacidad que tenemos para que todo el mundo en sí pueda estar comunicado. Y como sabemos, este término podemos decir que nació desde la Guerra Fría, cuando surge la comunicación en Estados Unidos. También hablaremos de lo que es la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es la ciencia que se encarga de estudiar las individualidades de los individuos o las variables individuales. Por lo tanto, podríamos considerar que esta estudia el comportamiento de lo que son el consumidor, el productor, el mercado, la oferta, la demanda, entre otros. La macroeconomía es la parte de la economía que se encarga de estudiar los agregados económicos o variables agregadas. Entre estas podemos considerar el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, la inflación, el desempleo, el comercio internacional, entre otras variables de gran importancia. Ahora, el Producto Interno Bruto es la suma de bienes y servicios de un país que ha sido producido por nacionales y extranjeros, y el Producto Nacional Bruto es lo que se produce dentro del país, pero solo ha sido producido por personas de ese mismo país, es decir, por nacionales. También encontramos un concepto llamado supuestos, que son suposiciones que se hacen en base de modelos económicos. La economía también es llamado considerada la ciencia de la elección. En la economía encontramos un término llamado trade-off, que significa las decisiones a tomar. Elegir lo primordial. Por lo tanto, tenemos un concepto muy importante llamado el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es aquello que sacrificamos para obtener algo que también deseamos.
Ahora hablaremos acerca de algunos de los principios de la economía. Vamos a hablar de tres en este caso. El primero, cómo toman decisiones los individuos. En este podemos encontrar puntos como por ejemplo los individuos se enfrentan a disyuntivas. El costo de una cosa es aquello a lo que renunciamos para llegar a obtener otra cosa, y las personas racionales piensan en términos marginales. ¿Qué es un término marginal? Son cosas extras o situaciones que llegan a la vida de una persona que son inesperadas. Como segundo principio encontramos cómo interactúan los individuos. Este también tiene algunos puntos en los cuales se divide. El primero, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. El segundo, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la economía. Y en el tercero encontramos los mercados no siempre funcionan de manera perfecta, ya que pueden tener errores o fallas. En el tercer principio encontramos cómo funciona la economía como un todo. El primer punto en el que este se divide es que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tiene para producir o desarrollar bienes y servicios. En el segundo encontramos que los precios suben cuando el gobierno emite mucho dinero. Cuando hay demasiado dinero, los precios de las cosas generalmente suben. Y en el tercero encontramos que en el corto plazo la sociedad se enfrenta a la disyuntiva entre inflación y desempleo. Es decir, entre más empleo haya, mayor es la inflación. Bueno, y para terminar ya nuestro video hablaremos de sistemas económicos, en este caso estructura económica. Se dividen en cuatro. Primeramente encontramos las necesidades humanas, después encontramos los problemas económicos, las actividades económicas y los factores de producción. En las necesidades humanas encontramos algunas como sociales, psicológicas, fisiológicas, entre otras. En los problemas económicos, el qué, el cómo, el cuánto y el para quién. En las actividades económicas, producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios. Y en factores de producción, la tierra, el trabajo, el capital y la habilidad empresarial. Con esto sería todo. Muchas gracias por su atención y espero el video sea de su agrado y de información útil para ustedes.